La bufanda, los fulares, las gafas de colores han sido parte de sus señas de identidad. Admira a Oscar Wilde, pero no lo hubiera seguido de la cárcel de Reading, pudiendo estar mejor en la bodeguilla con Felipe González. Si de algo ha presumido siempre es de dandismo, de bohemio, algo canalla y de nocturnidad, no de alevosía. Su vida es una mezcla de versos, relatos de viajes, comentarios jocosos, miradas sensuales y algunos amigos. Cada vez, es verdad, se nota menos su presencia en las calles y en los medios, más o menos, como si los focos de la farándula fueran perdiendo intensidad lumínica. Quejarse del presente forma parte de sus deportes. Siempre hay alguien que ha dicho que le ha visto con algún poeta maldito en un Madrid ya casi desconocido. Buenas noches y bienvenido a La Frontera, Luis Antonio de Villena. ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues aquí, me he leído tus memorias, que me las he dejado ahí, por cierto. Tus memorias dicen que prácticamente solo has vivido por las noches y en verano. Bueno, una época, ¿no? La época de ese tomo, que es el segundo de las memorias. Es verdad que he vivido, no en verano, vivía todo el tiempo, obviamente, pero probablemente... Como los vampiros, igual solamente... Bueno, tenía una cosa vampírica. Curiosamente, yo fui una vez al médico y me dijo que me hacía mucho daño el sol, ¿no? A pesar del gusto por el verano. Pero pensaba que era una piel sensible. Y el médico me dijo que tenía alergia al sol. Yo le dije, pero ¿me está usted llamando vampiro? Y me dijo, no, porque el vampiro no puede ver el sol. Usted puede ver el sol, puede deleitarse con el sol. Lo que no puede es que le dé, porque le van a salir manchas rojas que además son dolorosas. Entonces, a partir de ese momento, bueno, a mí me gusta mucho, o me ha gustado mucho el verano, la luminosidad, el agua, la belleza de los cuerpos, la transgresión a veces que suponía el verano, en todos los sentidos. Pero claro, yo trabajaba, me había hecho un tipo de vida, que hoy día ya no, que era dormir de día, trabajar por la tarde, donde trabajaba de verdad, quiero decir, pasaba la tarde realmente leyendo, mirando libros, tomando notas, escribiendo artículos, libros, muchas cosas, y luego, sin embargo, pues a las 10 de la noche más o menos me iba con amigos a cenar y empezábamos una gira nocturna que podía durar, dependiendo los días, pero en fin, por lo menos hasta las 2:30 seguro de la madrugada. ¿Nunca pensaste en hacerte sacerdote y habitar en un convento con otros curas lujuriosos? Si eran lujuriosos, sí. Si hubieran sido no lujuriosos, no. Yo dejé de ser católico muy temprano, a los 16 años, como me eduqué en un colegio católico, en un colegio de curas, pues realmente creo que mi sesión de esa religión, sobre todo vivida así, yo ya había tenido bastante y dejé de ser católico a los 16 años. Nunca lo he vuelto a ser y además soy de los que se ha quejado inmensamente, de los que cree que una parte de los males de España vienen del catolicismo. El catolicismo, teniendo sus lados buenos como todas las cosas, aquí ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño a toda la vida española porque se ha estado pendiente del catolicismo. Incluso, se podría decir a un nivel histórico, incluso la conquista de América. El que llegaba a América, lo primero ponía una cruz y lo segundo ponía la bandera. Con eso lo solventaban todo en una. Aquí se ha puesto siempre a la religión por delante y el Vaticano tendría que estar a los pies del jefe del Estado de España, porque España se ha desangrado por la Iglesia Católica. ¿Cómo explicamos que en Irlanda, que es un país mucho más pequeño y que tenía una democracia, se reconocieron hasta 25.000 casos de pederastia y aquí, bajo una dictadura, parece que es un tema tabú que todavía no podemos preguntarnos al respecto? Ha salido muchas veces, lo que pasa es que no se ha... quizás sí, se ha ninguneado. En comparación con Irlanda, por ejemplo. Pero te digo llama la por ejemplo, atención que he sido levemente víctima de eso, lo cuento en un libro que se llama Mi colegio. Yo he tenido 2 curas que me metían mano. No me hicieron nada grave, es decir, no me violaron ni... Simplemente... O sea, que se hace cierto contigo esa pregunta, ¿qué te daba más miedo, los colegios religiosos y los curas que te pegaban o los curas cariñosos? Pero los curas que te tocaban, a mí me parecían unos pesados, pero como yo era muy pequeño, tenía 12, 13 años, esa es la verdadera pederastia, tenía 12, 13 años, yo los veía como unos pelmas que de verdad aparecían por allí, te tocaban y te preguntaban, ¿y qué vas a hacer en vacaciones? Tal. Yo, de verdad, el miedo terrible que tuve en el colegio fue a los compañeros que porque me veían diferente
tuve acoso. Yo fui un niño acosado. Es decir, y eso es una de las cosas terribles que te da un mal aprendizaje en la vida. Hay 20 que no te hacen nada, que son como amigos tuyos, diríamos que te ven bien, pero jamás te defienden. Y en realidad los acosadores son 3. Son 3 o 4. Puede ser uno y su, sí, y su pandilla. Eso, sí, como tú has dicho, un poco como la manada. La manada. Son 1 y 3 alrededor. Es decir, en realidad muy pocos. Pero es que ese es lo que me llevó a mí a sentirme siempre mal con la expresión la mayoría silenciosa. Yeah. Yo la mayoría silenciosa no la tengo ningún respeto porque creo que la mayoría, sea del tipo que sea, debe hablar, debe expresarse, las ideas que sean. Yo creo mucho en la libertad de expresión. Es decir, yo puedo tener una idea contraria a la tuya y decírtelo, no pasa nada, pero lo que tengo es que decirlo, lo que no puedo decir es no, me quedo callado y, claro. Y ahí las veo venir, ¿no? Pues Antonio, en tus memorias hay mucho follar pagando. Bueno, follar lo dices tú. Sí, tú eres más elegante. Yo no digo follar, porque a lo mejor no es las únicas cosas que se pueden hacer sexualmente. Hay otras variantes. Pero sí, pagando, ayudando. No sé cómo decirte, si quiero decir pagando, pagando. Pero bueno, yo estaba en un momento donde encontraba, en la vida nocturna de esa época, había sobre todo unos chicos, de 20 y tantos años, ¿no? 20 y pocos años, que bueno, buscaban, porque la mayoría eran extranjeros, y buscaban una ayuda. Entonces, inmigrantes sí, de Extremadura, ¿no? De otros lugares, cuentas. Pero eso ya es muy atrás, eso ya es como al final del franquismo. Y ya en la democracia ha habido más bien emigrantes, y una cosa que a mí me contaron cuando yo iba mucho a Marruecos, es decir, que los chicos habían descubierto que podían sacar dinero. Esto no le saco las causas sociales ni políticas que pueda tener respecto al régimen de Marruecos. Saco la idea de que decir, los chicos en una sociedad donde el acceso a la mujer está totalmente vetado, es decir, un chico no puede acercarse a una chica sexualmente porque está condenado por el Islam, porque la sociedad lo ve mal. Es decir, bueno, si embaraza a una chica se tiene que casar con ella o tirarse a un pozo con una piedra al cuello. Entonces, esos chicos hacían cosas entre ellos. No digo follar, digo, hacían cosas entre ellos. Como si fueran catalanes, que diría Rajoy. Hacían cosas. Hacían cosas, pero claramente. Entonces, de repente, en un momento descubrieron que haciendo esas mismas cosas con un extranjero le podían cobrar 200 dirhams. ¿Sabes por qué te lo planteaba? Porque también hablando aquí, donde tú estás sentado ahora mismo con Sánchez Dragó, él planteaba que España aprendió, ¿no? Sexualidad con las criadas, decía él, ¿no? Entonces, bueno, los heterosexuales supongo que sí. Claro, pero yo pensaba los heterosexuales ricos. Es decir, bueno, también ricos. Claro, entonces la sensación que yo tenía cuando leyendo, ya digo, en tus memorias, era siempre gente humilde, ¿no? Tanto en España o en Túnez o en Marruecos, era sexo con gente humilde. Desgraciadamente, sí, con gente que necesitaba ayuda, Yo no sé cuál es la solución a que una persona pueda tener una vida sexual, me refiero no heterosexual, eso es más fácil. En el mundo, en el ámbito homosexual, en una época, tener relaciones sexuales era más difícil si no se iba por ese lado. Yeah. Quiero decir, para saltar un poquito de la mera actualidad, a mí Vicente Aleixandre me contó muchas veces, a él eso no le gustaba, pero me contó que, por ejemplo, Lorca y Cernuda hacían eso. Es decir, tuvieron relaciones sexuales con camareros, por ejemplo, y entonces les tenían que ayudar. Y naturalmente eran consentidas, quiero decir, el camarero estaba encantado. Es que hay una historia que se habla mal del llamado turismo sexual, es que hay muchos chicos en esos países precisamente porque son pobres, precisamente porque viven mal, precisamente porque viven en una sociedad injusta, que están deseando que alguien les proponga algo. Eso hay un caso actual, que el autor está publicado aquí, que es un escritor marroquí bueno, pues en Marruecos ha dicho que es gay, entonces en Marruecos no puede publicar,
ha tenido que publicar en francés, se llama Abdelataya. Abdelataya, que es el primer escritor marroquí que se declara homosexual, pues él lo que cuenta, que luego hace en su último libro un alegato terrible contra la colonización francesa, habla fatal de los franceses, dice que pretendían destruir Marruecos y hacer olvidar a los marroquíes la esencia de su vida y de su mundo. Él, sin embargo, está encantado de que un día se encuentra con un señor francés que le hace estudiar literatura francesa, claro, y luego se lo lleva a París. Eso era turismo sexual y, sin embargo, el chico estaba encantado, porque le resolvía su vida, le hacía estudiar, y lo que se da cuenta, él nunca se mete con eso. Yo creo que prefiero que pongamos en marcha una renta básica o algo parecido. Lo que le parece horrible es que el señor, aparte de lo que hicieran, le pide que se olvide de Marruecos. Que ser francés es olvidarse de Marruecos. Pues, Antonio, eso me recuerda un poco a aquella película, ¿no?, de una proposición indecente, ¿no?, donde un multimillonario le ofrece a una mujer recién casada tener relaciones sexuales con él a cambio de $1 millón de dólares. Sí, ¿no? Sí. Entonces, la película siempre me pareció que era un falso dilema porque, coño, ¿por qué Robert Redford? Y con Robert Redford supongo que la cosa es más sencilla. ¿Y por qué $1 millón? Porque con $1 millón... El problema es que, aunque sea $1 millón, pero que sea con un tipo hediondo, fétido, rijoso... Pero a ti, tú con $1 millón no durarías un poquito, no dudarías un pelín, pues un poquito, ¿no? A lo mejor luego decías que no, porque eres un hombre muy ético, y dirías que no. Yo, que soy menos ético quizá, a mí si alguien me ofrece $1 millón y que, bueno, a mí ya no, porque soy un ancianito, ¿no? Pero... Hay muchas perversidades en este mundo. También, pero bueno, esas no me gustan. Pero si alguien yo teniendo 30 años, me dice que... Y yo soy muy poco de sexualidad, una sexualidad muy light. Yo te hago una sexualidad muy light. Pero si me ofrece $1 millón, pues a lo mejor digo que sí. No sé qué decirte. Oye, tú amas a Cernuda. Él, en vez de irse a habitar el olvido, tuvo un enorme compromiso social que en cambio tú como que lo has bordeado de alguna manera en tu vida. Bueno, yo no creo que Cernuda tuviera un gran compromiso social. En una época muy concreta, sí. En los años 30 y hacia el 34, donde él publica en una revista que era del Partido Comunista entonces, publica un poema que se llama Vientres sentados. Vientres sentados en una mezcla de la poesía engagé, de la poesía comprometida con el surrealismo. Vientres sentados son los ricos, que son como vientres inmensos donde todo cabe y se sientan y están ahí caídos como una especie de bolsa henchida y purulenta. Y él en ese momento se vuelve, y es una persona que tiene siempre una conciencia social, pero sobre todo lo que él tiene, porque es normal en su situación, es una conciencia de marginación. Él se siente siempre un hombre marginado. La sociedad en ese momento castigaba la homosexualidad y él, bueno, pero esa es una de las cosas que le lleva a defender la República. Es decir, son personas, digo son personas porque había otras muchas así. Pensando en Lorca también, ¿no?, como que has mencionado. Ejemplo, el propio Lorca, aunque Lorca coqueteó más con el Partido Comunista de la época, pero, por ejemplo, que estaban a favor de las libertades individuales totales, entendiendo que luego eso se convertiría en libertades generales, sociales, para todo el país. Claro. Pero, por ejemplo, estaban muy lejanos a un comunista ortodoxo como Alberti, personaje que yo he conocido y que era un hombre muy bien, pero que en su papel de comunista es un poco extraño. Quiero decir, cuando él se exilia, y ha sido un comunista total con su compañera María Teresa León, y bueno, se exilia en Argentina. ¿Por qué no van a Moscú? A Moscú fue Dolores Ibárruri y a Moscú fue un escritor poco conocido, César María Arconada, que había sido un moderno que había hablado de Greta Garbo y del cine moderno, y luego se va a Moscú. Alberti se va a Buenos Aires. Y cuando en Buenos Aires, es decir, cuando en Argentina empieza a haber problemas políticos, con atisbos de dictadura, Perón, las secuelas del peronismo, entonces va a Italia. Y uno pregunta, claro, él visitó muchos países comunistas, visitó la Unión Soviética, visitó la China de Mao, pero la visitó como un visitante ilustre, al que le recibían en palmitas, al que le llevaban a los sitios mejores, le enseñaban los grandes logros y, por supuesto, no le dejaban ver ninguna de las cosas que no debían verse. ¿Ese es un modelo de comunista? Yo siempre he creído que no.
El modelo de comunista era el que hubiera sido coherente, es decir, también hay otra idea. Se puede ser comunista, o sea, yo no puedo ser comunista porque voy pues un poco por encima del nivel medio. Yo creo que un comunista tendría que aceptar, mentalmente no, pero en su vida tendría que aceptar un poco el vivir cercano a la gente a la que él está defendiendo. Es decir, a la gente popular, a la gente cuyo, y eso me parece muy importante, cuyo nivel tiene que intentar que suba en lugar de que baje. Quiero decir, la labor de cualquier ideólogo político que sea, es que la gente, el público, la gente, el pueblo, suba, nunca que baje. Me llama la atención en tus memorias también que como el gran acontecimiento es el 82, ¿no?, con el nombramiento de Felipe González como presidente del gobierno, en cambio no está el 23 de febrero del 81, por ejemplo. Bueno, eso no lo conté, aunque curiosamente eso ocurrió cuando yo estaba hablando con Javier Marías por teléfono. Y me acuerdo porque ambos dijimos, me parece que pasa algo raro, están diciendo una cosa en la radio, no sé qué, y dejamos de hablar para ver lo que pasaba. Eso fue terrorífico. Yo fui a la manifestación. Nunca ha habido en España una manifestación tan enorme como la que hubo el día siguiente o a los 2 días del 23F, donde salieron en Madrid, yo creo que más de 1 millón de personas a la calle real. Es decir, yo vivía entonces por Chamartín y la Castellana, desde la Plaza de Castilla hasta más allá, hasta Neptuno, estaba literalmente llena de gente, todo. Desde la Plaza de Castilla. Fue una manifestación inmensa. Por lo tanto, el 23F era muy importante. Ahí el rey se llevó sus laureles porque simplemente defendió la Constitución. Pero bueno, luego eso se pasó. Y entonces eso es lo que dio el triunfo, de alguna manera, al Partido Socialista. Es decir, la gente ya estaba cansada de la UCD, de Suárez, que ha dimitido. Te lo decía porque la persona política a la que más tiempo dedicas es a Carmen Romero. No, porque eso, íbamos a la misma librería, yo iba a comprar libros a la librería Visor, por decirlo, y entonces pues allí aparecía Carmen Romero a comprar libros porque Felipe González, según nos contó, era un... Yo sigo yendo a comprar los libros a Visor. Bueno, yo también, pues amigo de él, pero... De hecho, allí compré tus memorias. Bueno, pues... que me las brindó Salva. Salva, que lleva muchos años, es el dependiente que lleva más tiempo allí y sabe de libros, de verdad. Claro. Bueno, entonces ahí nos contaba que Felipe leía novelas, pero grandes novelas, novelones muy largos. Y ella iba comprando. Bueno, y un día se le ocurrió a alguien decir, ¿por qué no almorzamos juntos? Porque esto era naturalmente ya muy tarde en la mañana, la 1:30, y empezamos a ir a un restaurante. Y claro, se hizo una relación amistosa donde la política tenía poco que ver, se hablaba poco de política, hablaba más bien de cosas literarias, humanas, de cómo le iba a ella, a nosotros. Y un día, claro, alguien empezó a decir, ¿por qué no se hace, vamos a cenar un día a casa de cada cual? Yo estaba excluido porque era soltero y mi casa era la casa de mi mamá, no podía poner mi casa. Pero recuerdo, por ejemplo, un día que se fue a casa de Mariano Antolín, un personaje muy del underground, y pues de repente era en Pozuelo, un chalecito humilde en Pozuelo en aquel tiempo, y de repente pues tú llegabas allí y veías aquella casita rodeada de policías, de coches, de todo, porque dentro estaba normalísimamente Felipe González y Carmen Romero. Entonces, en un momento le pasaron un porro. Y Felipe ya en ese tiempo, que había, como tú sabes, legalizó las drogas blandas y luego él mismo las deslegalizó, pues cuando llegó el porro, dijo, no, ya, esto no es muy antiguo ya, dijo él. Entonces la mujer de Mariano le dijo simplemente, lo moderno está en la cocina. Oye, es curioso porque tú te has juntado con muchos malditos, ¿no? Sí. A mí me ha gustado siempre la gente un poco marginada, la gente que está al margen de la sociedad, el individualista que protesta, que es un poco rebelde. Me han gustado el rebelde sin causa, aquella famosa película que hacía James Dean. A mí la rebeldía me gusta. La rebeldía me gusta mucho. Pero no es una rebeldía que nunca es política, no es una rebeldía que se traduce... No es esencialmente política. Yo no soy una persona muy política.
Lo que pasa es que todo es política al mismo tiempo. Es decir, yo no soy especialmente político, pero comprendo que la política influye a veces demasiado en nuestra vida y que por tanto hay que estar atento a la política para decir sí, no, hasta aquí sí, hasta aquí no. Y ahí es donde la gente que nunca sabe muy bien el enorme poder que da a los políticos. Los políticos tienen un poder desmesurado. Y eso es culpa nuestra. La gente cuando vota no sabe el inmenso poder que le va a dar incluso a un concejal. Claro. Déjame hacerte una pregunta que creo que es complicada, por lo menos a mí se me antoja complicada. Y tiene que ver con esta voluntad transgresora, ¿no?, que a ti te convoca. Yo creo que tanto por lo menos durante el siglo XX, de manera evidente, tanto la homosexualidad como una parte de la poesía iban contra las reglas de Dios y de alguna manera también contra las reglas del orden, ¿no? Sí, bueno, eso, claro, es que eso ha durado y por eso los que hemos vivido todavía en el franquismo, por ejemplo, el franquismo no fue, por supuesto, en los años 40, que a mí me lo han contado, entonces debió ser una cosa terrorífica. Esto había 114.000 personas en cunetas, ¿no? De una crueldad terrible y de asesinos, ¿no? Claro. Pero eso no era así, por supuesto, en los años 70. En los años 70 ya era lo que se había llamado en tiempos de post-Primo de Rivera, lo que se había llamado la dicta blanda. Ya era una dictadura, pero una dictadura blanda. Por ejemplo, la gente no sabía que en Madrid había una librería en la calle Génova totalmente especializada en libros del Partido Comunista, en libros comunistas. Por en septiembre fusila a 5 personas, Luis Antonio, ¿eh? Sí, pero te digo decir, estoy hablando de cosas que la gente no supone. Pero también del lado mal. Tú encontrabas pues las obras de Lenin, de Mao Zedong, el Partido Comunista Chino, el Partido Comunista de la Unión Soviética, lo que quieras, Ho Chi Minh. Ahora, lo que no había era el Partido Comunista de España. Eso es lo que no había. Había lugares para homosexuales, baritos, naturalmente muy escondidos, donde uno tenía que ser muy valiente para entrar, porque imaginabas que te podían ver. Claro. Lo cual tampoco era exacto, y donde podía entrar la policía. Y la policía ya era, digamos, bueno, desde el punto de vista de entonces, hoy nos parecería con razón muy mal, pero desde el punto de vista de entonces era como tolerante con los que parecíamos ricos. Quiero decir, si yo iba bien vestido, el policía muy educado, me pedía el carnet de identidad, pero te dejaba. Y me lo devolvía. O incluso no me pedía el carnet de identidad. Pero si había chicos mal vestidos o vestidos como era entonces la moda contracultural, ¿no? Vestidos así un poco hipiosos de alguna manera, entonces evidentemente les pedía el carnet y lo miraba mucho. Vuelvo a eso, ¿no? Es decir, la homosexualidad de alguna manera está rompiendo las reglas que marca Dios de la reproducción y establece una sexualidad libre, ¿no? Y la poesía de alguna manera también raramente tiene que ser complaciente con el poder, ¿no? Entonces, cuando tú juntas, como es tu caso, ¿no?, poesía y homosexualidad, las probabilidades de que hubiera salido una cosa mucho más rupturista están ahí sembradas. Es que la poesía que yo cito es muy rupturista. Lo que pasa es que no es muy rupturista, es muy rupturista desde la moral, no es muy rupturista desde la política. Pero claro, a su vez insistimos, la moral y la política están unidas, o debieran estar unidas. Es decir, la libertad moral va unida, o debe ir unida a la libertad política. Y yo creo que mi poesía es muy ruptural, muy ruptural. De hecho, por ejemplo, ese libro de memorias que tú has leído, que no es poesía obviamente, pero si ha sido acusado de algo es de políticamente incorrecto, porque cuento muchas cosas que habitualmente no se cuentan. Hablas de Sabater, hablas de Terence Moix, hablas de mucha gente, de Gil Albert, mucha gente que ha sido que forma parte del panorama cultural. Te interese más o menos, han sido muy notables y bueno, han sido amigos míos y siempre eran gente en un sentido en otro rebelde, porque el Sabater que estamos hablando era el Sabater que siempre fue muy anticomunista, pero era un gran anarquista. El autor de Panfleto contra el Todo, que era un señor que no tiene nada que ver con el Sabater de ahora, que es otra cosa distinta. Un conservador. Pero, muy inteligente, muy conservador. Pero es un hombre inteligentísimo. Pero en un momento dado había hecho libros verdaderamente muy rebeldes, como este Panfleto contra el Todo, pero que era más bien una cosa anarquista. Lo que pasa es que lo anarquista, el que ha estudiado el griego lo sabe mejor,
conoce mejor la tradición del, es decir, de ser culto. Eso hace falta ser culto, tener conciencia propia, y entonces tiene uno un gobierno de su propia persona, se gobierna a sí mismo. Y en ese sentido, claro, no es el anarquismo de la FAI o de la CNT, no es el anarquismo de la Guerra Civil, que fue muy brutal, es el anarquismo de la persona autárquica, de la persona que sabe gobernarse a sí mismo, que conoce sus límites, que conoce lo que tiene que estudiar, lo que tiene que saber, y es muy importante, hemos tocado la palabra saber, estudiar. Eso es una de las cosas que está fallando ahora terriblemente, es decir, los niveles de cultura bajísimos que existen en todo, lamentables, a extremos terribles. Yo sabía al terminar el bachillerato cosas que luego he dado cursos, invitado por una universidad a los que estaban a doctorandos en clásicas, por ejemplo, y no sabían lo que yo sabía al terminar el PREU, que era el último curso del bachillerato en los años 60. Es verdad que les falta la cultura libresca que antes daba el bachillerato, pero los jóvenes saben otras cosas. Un joven con 18 años tiene una libertad que no teníamos ni tú ni yo cuando teníamos 18 años. A nivel de vida cotidiana, de libertad vital. Y de conocimiento general, o sea, que también es verdad que las fuentes de conocimiento se han ampliado. Sí, pero son muy volanderas. Es decir, el verdadero conocimiento solo llega a través de la lectura. No importa el soporte. Tú puedes leer en papel, puedes leer en un ebook, en un libro electrónico, puedes leer en una pantalla. Es igual donde se lea, pero el conocimiento llega a través de la lectura, llega a través de oír a alguien que sabe de lo que habla, no que habla bla bla bla, que eso es muy fácil, y luego se trabuca y se equivoca y miente sobre sí mismo y dice cosas que va a hacer y que luego hace lo contrario. Eso es terrorífico. Eso es terrorífico y contra eso hay que estar. Y contra eso se está precisamente estudiando, sabiendo, leyendo, aumentando el nivel de cultura para que cuando tú me digas una cosa yo te pueda decir que no. Claro. Que te estás equivocando y que eso no es así y que lo que te falta es cultura a ti. Eso es lo que hace falta. Hay un planteamiento que en Sabater, en Antonio Escotado, en Sánchez Dragó, gente muy culta, ¿no? Gente enorme, profundamente preparada. Yo el problema que siempre les veo es que quieren medir el mundo desde su estatura, y como su estatura es muy gigante, ¿no? A veces son injustos con los que necesitan más tiempo, necesitan atención, necesitan que les des esas herramientas, ¿no? Para que puedan tener acceso a esa cultura. Eso es verdad, Juan Carlos, si se mira así, como tú dices, ¿no? Si se mira desde lo alto. Pero es verdad que estas personas también normalmente intentan que el que está en una situación culturalmente más baja, pues ayudarlo. Es decir, pero ahí está la tendencia que el poder no tiene en este momento de subir y no de bajar. Volvemos a algo a lo que ya hemos aludido. Es decir, la tendencia es que tú ayudes al que lo necesita, pero que le ayudes a subir, no que le ayudes a bajar. Ahora hay la idea en la sociedad de todos tenemos derecho a todo. Es buena, todos tenemos derecho a todo, pero en este momento lo que se está haciendo es decir, todos tenemos derecho a todo y se pone entre paréntesis lo malo. ¿No te llama la atención en el panorama político actual? Vas a viajar, tienes los viajes muy fácil, pero viajas muy mal. Claro. El político no viaja muy mal. Salvo los de Podemos que viajan en turista. Bueno, pues estupendo, pero la mayoría ¿No ves en el panorama político, viajan en business? En el panorama político actual, ¿no ves nada que te produzca un poquito de esperanza? Sí, hombre, ¿Te emocionó el nombramiento de Maxim Huerta? Fue breve. Eso me pareció terrible. Sí, he de decir la verdad, me pareció terrible. Cuando lo nombraron no te llamó la... No, me dejó, y es que ya cuando eres más mayor estás como un poco de vuelta. Artificio. Maxim Huerta me pareció ridículo. Me pareció ridículo, pero no tanto por Maxim Huerta, al que yo había visto un día con Ana Rosa Quintana como presentador de televisión, y me parecía digno como presentador de televisión. Como presentador de televisión digno, como ministro de Cultura, me parece que el señor Sánchez no se había dado cuenta de lo que era la cultura. Que el señor Sánchez estaba haciendo una demostración de flagrante incultura. Y a lo mejor es muy culto, no lo sé, no he hablado nunca con él, pero no parece muy culto al hacer eso. Ahora ha puesto a un gestor, Guirao. Es mejor, por lo menos en el sentido de que es una persona que ha gestionado museos y que sí tiene un sentido de lo que es la cultura, por lo menos de la gestión cultural. No sabemos si su nivel cultural es el de Escotado o el de Rafael Argullol, que son grandes intelectuales.
Luego tienen un punto como Félix de Azúa. Además porque ha tenido una cosa buena, curiosamente, es la única persona que ha probado todas las drogas del mundo y ha sobrevivido, ¿no? Hay un pero punto, porque es listo. Pero hay un punto como Félix de Azúa, ¿no? Cuando llamó a Ada Colau pescadera, como si fuera ser pescadera un insulto, y como no reconociendo también otro tipo de conocimientos. Eso fue un error de Félix de Azúa, que se equivocó, claro, porque parecía que se estaba metiendo con las pescaderas en lugar de meterse con Ada Colau. Él quería meterse, obviamente él estaba en contra de Ada Colau y quería decir que Ada Colau le parece un personaje muy vulgar. Que no lo es. Y se equivocó para ponerla en compañía Luis de las Antonio, pescaderas. te quiero hacerte una última pregunta. Y nos hemos comido el tiempo. Dices que tu mayor derrota es no haber sabido amar cuando te lo han pedido. ¿Estás poniendo, a nivel personal sí. ¿Estás poniendo solución? No lo sé. ¿Sabes lo que me ocurre? Yo he sido una persona que durante mucho he tenido una adolescencia muy solitaria, de muy lector. Yo leía mucho y entonces, como me gustaba el mundo clásico, leía cosas de Grecia. Entonces me fascinaba la idea esta del kalos kaiagazos, que quiero decir bello y bueno. Entonces buscaba pues la idea de un joven maravilloso, guapísimo. Entonces claro, si no era maravilloso y guapísimo no me interesaba. Eso me creó un idealismo platónico, de raíz platónica, que luego me ha impedido amar. Es decir, yo soy un enamorado de la belleza con mayúscula. Como dice en tu libro de memorias, no hay historias de amor. Bueno, hay alguna, pero hay sobre todo una gran historia de amor, que es el amor a la belleza con mayúscula. Lo que pasa es que eso es raro. Luis Antonio, como cada vez eres más sabio, estoy convencido que más temprano que tarde vas a descubrir que la gran belleza está en la bondad. Y entonces... Eso lo sé, cuidado. Dejarás de ser para ser más. Kalos kaiagazos, es decir, bello y bueno. Es decir, que ese es el ideal del griego, ser bello y bueno. Y por supuesto, a mí no hay nada que me emocione tanto como la bondad. Es que es lo más inteligente del mundo. La bondad es espléndida. Y al contrario, la maldad es fea. Sobre todo cuando se hace... Todos hemos hecho daño a alguien sin querer. Pero cuando se hace queriendo... Es terrible. La maldad es espantosa y la bondad es sublime. Luis Antonio de Villena, muchas gracias por venir a La Frontera. Espero que te hayas sentido en tu casa, que te hayas sentido como... Yo en La Frontera siempre me siento en la movida, que te hayas sentido... Siempre me he sentido en mi casa en La Frontera, porque La Frontera es eso, es estar, no saber muy bien, estar en un sitio, estar en otro, estar en los dos, estar transgrediendo, estar aceptando, y a mí eso me gusta siempre. Pues te esperamos por aquí la próxima temporada, otra vez. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado, placer. Lolo, si te queda artillería, dispara. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. No hemos engañado.